Bueno, en la clase de hoy vamos a ver ligamiento. Esto acá es una mosca, la mosca drosófila, y estos son los cromosomas de la mosca. La mosca se usa como modelo porque fíjense que tiene poquitos cromosomas y está muy estudiada. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que vimos en la clase pasada que generan recombinación en una célula que está en meiosis? ¿Sí? Piénsenlo, ¿cuáles son los mecanismos que generan recombinación en una célula en meiosis? El crossing over. El crossing over, perfecto. Y también recuerden que tenemos las dos anafases. ¿Sí? Tenemos las dos anafases, o sea, tenemos tres mecanismos de recombinación. El crossing over y las dos anafases, que es cuando están los cromosomas, son diferentes según cómo migra, vamos a suponer, el cromosoma A grande, si migra con el B grande o migra con el B chiquita. ¿Sí? Según cómo migra, según cómo se orientan esos cromosomas, es la recombinación que va a haber. Y bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo se genera recombinación con diferentes cromosomas? Es esto que les estoy diciendo, las dos anafases. Fíjense, hablando ahora justamente de cromosomas distintos, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos un cromosoma, el homólogo, y este es un gen a esta altura, ¿no? El gen A, que en este caso está dominante y acá es recesivo. Bien. En la primera anafase, fíjense, el ejemplo que les estaba diciendo, si es un individuo que es heterocigota, A grande A chica, B grande B chica, fíjense que puede ir A grande y B grande para un lado, para esta célula, y por lo tanto me va a quedar el A chiquitita con el B chiquitita. La otra coorientación podría ser el A grande con el B chica y la chica con el B grande. Piensen siempre que esto lo estamos viendo nosotros con dos cromosomas nada más, o sea, con los homólogos de A y con el homólogo de B. Pero nosotros, si tuviésemos más cromosomas, un cromosoma C, un cromosoma D, las combinaciones en estos casos serían mayores, ¿sí? Eso para que quede bien claro. Y estas coorientaciones van a estar en la primera anafase y en esta segunda anafase, que ocurre lo mismo. ¿Sí? Si acá tuviéramos más cromosomas nosotros, veríamos también que en esta otra anafase podría haber, si hubiese un cromosoma C y uno D, podríamos ver que hay diferencias en estas gametas. Bien, entonces, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de estar pensando en dos cromosomas distintos, solo miráramos un solo cromosoma? ¿Sí? Si nosotros pensamos que no hay recombinación intercromosómica, es decir, esta recombinación que estábamos viendo recién de cromosomas distintos, ¿cuál es el mecanismo que genera recombinación en un solo cromosoma? Lo nombraron. Bien, lo habían dicho y es el crossing over. Lo voy a responder yo, así avanzamos. Pero el mecanismo de recombinación en un mismo cromosoma es el crossing over. Fíjense que nosotros, si comparamos esta célula, por ejemplo, con la célula anterior, en la célula anterior nosotros teníamos los dos cromosomas con el A y otros dos cromosomas con el gen B. Acá en este caso es un mismo cromosoma en el cual estamos mirando dos genes, el gen A y el gen B. Obviamente tenemos el cromosoma homólogo con el A y el B también. Fíjense también que este individuo, que es un individuo heterocigota, A grande A chica, B grande B chica, puede tener en un cromosoma el A grande con el B grande, el gen A grande y el B grande, y por el otro lado, el chiquitita con el chiquitita. En este caso, cuando está en un mismo cromosoma los dos dominantes y en el otro cromosoma tenemos los dos recesivos,
se llama que hay acoplamiento, ¿sí? Que está en acoplamiento. Es darle nombre a esta situación. Cuando tenemos en un mismo brazo los dos que son homocigotas, digamos, no homocigotas, que son alelos dominantes, y en el otro brazo tenemos los dos recesivos, se dice que está en acoplamiento. Y fíjense la forma que se escribe. Ya no se escribe A grande A chica, B grande B chica, sino que se escribe A grande B grande, para indicar que están en un mismo cromosoma, y A chica B chica para indicar que están en el otro cromosoma, ¿sí? Ahora, el otro caso que podríamos tener es que se llama repulsión, es cuando tenemos este individuo heterocigota o dihíbrido, y lo tenemos el dominante en un mismo cromosoma con el recesivo. Fíjense, acá tenemos A grande y B chica, y en el otro cromosoma tenemos A chica y B grande. A esto se le llama repulsión, y se escribe de esta manera, que es escribir el A grande con el B chica, ¿sí? Barra A chica con el B grande. Fíjense que de esta manera estamos indicando que está unido en un mismo cromosoma el dominante con el recesivo, y en el otro cromosoma el recesivo con el dominante, ¿sí? Entonces, cuando están juntos los dominantes y en el otro cromosoma los recesivos, se dice acoplamiento, y cuando están mezclados es repulsión. Bien, entonces ahora vamos a ver este caso, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que ocurren, esto es un cromosoma, ¿sí? Que está duplicado. Yo en este cromosoma, en este otro brazo, la cromátida hermana, no puse los genes para no estar mezclando, pero obviamente, por ejemplo, en este caso que hay D chica, en este brazo, acá tiene que estar también D chica, y acá tiene que estar también E chica. Siempre estos van a estar repetidos de este lado. Yo no lo puse para que podamos considerar qué ocurre, ¿sí? O qué pasaría si hay 10 crossing over, y siempre ese crossing over, recuerden que va a ocurrir entre cromosomas homólogos, ¿sí? Entre brazos de cromosomas que son homólogos, o sea, entre este y este, ¿sí? Entonces, piensen que al azar ocurren 10 crossing over. Nosotros lo vamos a graficar como 10 líneas rojas, ¿sí? En este caso yo puse 10 líneas rojas, como para que ustedes piensen que hay en este lugar, por ejemplo, un crossing over, en este lugar un crossing over, en este lugar así, 10, para hacer una cuenta fácil. Entonces, fíjense lo siguiente, cuando tenemos un gen, ¿sí? En un cromosoma, cuando tenemos un gen, por ejemplo, el caso del gen C, que está muy lejos de otro gen, por ejemplo, el gen B, fíjense que hay muchos crossing over entre el gen C y el gen B. Hay muchos crossing over. Con lo cual, yo voy a tener mucha recombinación, es decir, puedo tener muchas veces el gen C con el gen B mayúscula, pero también voy a ver muchas veces este gen C con este B minúscula, y este B mayúscula lo voy a ver muchas veces con este C. ¿Por qué? Porque ocurren muchos crossing over entre este gen y este otro gen. Ahora, fíjense qué pasa, por ejemplo, entre el gen A y el gen B. Fíjense que el gen A y el gen B están muy cerca, y que solo de 10 crossing over ocurrió un crossing over. Entonces nosotros esto podríamos tomarlo como una medida. Vamos a suponer que si de cada 10 crossing overs estos se separan una sola vez, se están separando un 10% de las veces, ¿sí? De 10 crossing overs solo se están separando una sola vez, ¿sí? Con lo cual, este gen A va a estar muchas veces unido a este gen B mayúscula. Este gen A minúscula va a estar muchas veces unido a este gen B. Y solamente una vez de cada 10
va a haber una recombinación en donde A va a ir con B chiquita y A chiquita con B grande. ¿Se dan cuenta de eso? Si comparamos. Perdón, yo no logro entender por qué se recombina mucho B con C si están totalmente, o sea, están por los opuestos. Perdóname, repetime la pregunta de vuelta. ¿Cómo? Y en una parte dijiste que B con C van a hacer mucho crossover, pero si están en polos opuestos no entendería por qué. Bien, voy a seguir explicando y vamos a ver si te logro responder la duda. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando vos tenés genes que están muy lejos uno de otro, a mucha distancia en un cromosoma, la probabilidad de que ocurra un crossover, por ejemplo acá entre F y G, que están más separados que A y B, ocurrieron dos crossovers. Cuanto más lejos está un gen de otro, por ejemplo B de F, fíjate que entre B y F ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 crossovers entre B y F. Uno puede tomar la cantidad de crossovers que ocurre entre un gen y otro para darse cuenta de la distancia que hay entre un gen y otro gen. Por ejemplo, si vos te fijas, el gen D y el gen E, fíjate esta liñita, están muy unidos. Están tan unidos que no ocurrió ningún crossover. Si los crossovers no ocurren, no hay ninguna posibilidad de crossover entre estos dos genes, porque están muy pegados, siempre que vos tengas D mayúscula, vas a tener E mayúscula. Y siempre que vos tengas D minúscula, vas a tener E minúscula, y nunca vas a tener esta combinación, porque no va a haber ocurrido un crossover. Diciéndolo de otra manera, cuanto más lejos hay un gen de otro gen, más probabilidades hay de que haya muchos crossovers, y eso te indica que son genes que están lejos uno del otro. Cuanto más cerca está un gen del otro, hay menos probabilidad de que ocurra un crossover entre medio de estos dos genes. ¿Sí? Vos pensás que si hay un gen y pegado, al lado de ese gen hay otro gen, la probabilidad de que exista un crossover justo en el medio que los separe es muy baja. ¿Sí? Esto después vos lo vas a poder visualizar en la combinación que te aparece de individuos. Vamos a suponer que esto es una planta alta y esto es una planta que da flores verdes de hoja rosa. Entonces vos cada vez que tengas una planta alta, las flores van a ser rosa. Y si esta es baja y de color blanco, vos lo que vas a ver siempre es que si es alta, las flores son rosas. Y si es baja la planta, las flores son blancas. Y como están muy pegaditos, siempre vas a ver esa combinación. Nunca vas a ver una planta alta de flores blancas o una planta baja de flores rosas. ¿Por qué? Porque nunca va a haber habido un crossover que separe a esos dos genes. ¿Sí? Yo acá lo que quiero que quede claro es que cuanto los genes están más pegados, cuanto están más cerca, menos posibilidad de que haya un crossover o menos crossover entre estos genes puede haber. Por ejemplo, entre el gen E y el gen F ocurrió un solo crossover. ¿Sí? Por ejemplo, acá entre el gen H y el I ocurrió un solo crossover. Entre el gen G y el H también un solo crossover. Fíjense que estos crossovers que ocurren van a generar una frecuencia de gametas, una frecuencia de aparición de gametas, es decir, en este caso, si no hay crossover, siempre la gameta que lleva al gen D mayúscula va a llevar al E mayúscula, pero puede llevar al gen D mayúscula, y como acá hay muchos crossovers, va a poder estar llevando o al gen D grande o al gen D chiquitita porque ocurrieron muchos crossovers. La idea de esto es, cuanto más cerca están los genes, menos posibilidad de crossover hay de que ocurran entre medio. Cuanto más lejano
está un gen del otro, más posibilidades hay de que ocurran crossing overs. ¿Sí? Y estos crossing overs van a generar una frecuencia de gametas recombinantes diferentes. ¿Sí? De nuevo, tengan en cuenta que si entre este gen no hay crossing over, acá no vamos a tener gametas recombinantes. Es decir, siempre D va a estar con E mayúscula, mientras que la gameta recombinante entre C y B mayúscula, la gameta recombinante por crossing over, es decir, porque por ejemplo, este crossing over acá hace que este brazo se cambie con todo esto. La gameta recombinante va a ser C mayúscula con B minúscula y la otra opuesta va a ser la C minúscula con la B mayúscula. Esto es como para que vean un poquito lo que estábamos explicando recién, pero un poquito más simple. Nosotros tenemos este cromosoma que tiene sus dos cromátidas hermanas y este otro cromosoma que tiene sus dos cromátidas hermanas. Fíjense, si entre este cromosoma y este cromosoma no hay crossing over, las gametas que se van a formar van a ser estas, es decir, se van a separar los cromosomas homólogos y va a quedar A grande con B grande, A grande con B grande, A chica con B chica y A chica con B chica. Si no hay crossing over, porque supongamos que A y B están muy cerca y no ocurren crossing overs, las gametas van a ser siempre las parentales, van a ser las que venían de antes, ¿sí? Mientras que si estos cromosomas tienen los genes a una distancia tan lejana como para que ocurra un crossing over, fíjense que este brazo se va a combinar con el otro brazo del cromosoma homólogo, ¿sí? Y cuando se combinan, acá nos va a quedar A chica con B mayúscula, y acá nos va a quedar A grande con B minúscula. Fíjense que esto cambió acá. ¿Sí? Esta gameta, que tiene nueva información, producto de un crossing over, es la que vamos a llamar, o sea, a estas dos, ¿no es cierto? Las vamos a llamar gametas recombinantes. ¿Sí? Porque fíjense que acaba de aparecer información nueva, y esa información nueva, que es la combinación de A grande con B chiquita y A chiquitita con B grande, esa información nueva es producto del crossing over que ocurrió antes. ¿Cómo se observa esto en una mosca o en una planta? Fíjense, nosotros acá tenemos esta mosca, ¿sí?, que tiene un cuerpo gris clarito y tiene pelos largos, ¿sí? Fíjense que esta mosca tiene un cuerpo oscuro. Vean, esta tiene cuerpo claro, esta tiene un cuerpo oscuro. Y acá está, digamos, el esquemita. Es gris oscuro con pelos chiquititos. Esta mosca es oscura, con pelos cortos. Esta mosca es blanca o gris, con pelos largos. ¿Sí? La combinación está dada en estos cromosomas. Fíjense, tenemos un padre que es homocigota, esto sería una línea pura, que es homocigota para los dos genes que estamos viendo. Y el otro padre es homocigota para estos dos genes que estamos viendo. El hijo, que es este que está acá, es una F1. ¿Sí? Esta F1 combina una mitad, que es de un cromosoma, ¿sí?, que tiene los dos genes dominantes, y tiene la otra mitad, que es producto de un cromosoma, y tiene los dos genes al estado de recesivo. Este individuo F1 lo cruzamos por el doble recesivo. Fíjense que acá el doble recesivo, este cromosoma, en realidad tiene la misma información que este cromosoma, pero bueno, están pintados de otro color
para que puedan entender que es azul o celeste, fíjense, va a aportar la mitad de la información y va a ser, en los hijos va a ser esta mitad, o esta mitad, o esta mitad, o esta mitad, ¿sí? Fíjense que que es doble recesivo, es el cruzamiento prueba, es lo que vimos en la clase pasada. Este cruzamiento prueba lo que permite hacer es que se vean todos los otros, la otra información, o sea, que uno pueda saber cómo es la otra información. Es decir, si yo cruzo con este otro cromosoma, yo voy a observar, como este es dominante y este es dominante, voy a observar en el hijo, ¿sí? En este caso, este hijo, los dos genes dominantes, que son en este caso de pelo largo y cuerpo gris. Si yo, por en cambio, lo que observo es este individuo recesivo, o sea, el alelo recesivo, con el otro recesivo, voy a ver este otro padre, la información de este otro padre, ¿sí? O sea, el fenotipo es el mismo, pero genotípicamente, fíjense que son genotípicamente distintos, o sea, porque acá hubo este cruzamiento prueba. ¿Qué es lo que permite el cruzamiento prueba? El cruzamiento prueba permite observar cómo es cada uno de estos individuos y ver las 4 variantes posibles. Entonces, yo observo que este individuo, fíjense, es igual al padre, ¿sí? Es decir, gris y pelos largos. Este otro individuo es igual al otro padre, es decir, oscuro y de pelo corto. Y fíjense que en esta F1, cuando produjo gametas, estos genes están tan separados que permitió que hubiese crossing over, ¿sí? Acá hubo un crossing over que generó que este pedacito se combine con este otro pedacito. Y fíjense que cuando viene ese cromosoma con crossing over, fíjense que pasa el pedacito de este padre y pasa la otra información, acá en amarillito, del otro. Es la combinación de los dos cromosomas. Entonces, ¿qué se observa en este individuo? En este individuo, ustedes van a estar viendo información de los dos padres combinando, o sea, combinada la información de los dos padres. Y por eso este individuo se va a llamar recombinante, ¿sí? Estos otros dos individuos que eran iguales a los padres, vamos a decir que tienen gametas que son parentales. ¿Por qué? Porque son iguales a los padres. Ahora, fíjense que este otro individuo, así como este recombinó esta partecita, este otro también recombinó esta partecita, y se generaron dos que son recombinantes. En este caso, este individuo tiene cuerpo negro y pelo largo, y este otro tiene cuerpo gris, y en vez de tener pelo largo, tiene pelo corto. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros podemos, a través del fenotipo, es decir, lo que estamos observando, entender cómo son esas gametas. Y fíjense que acá hay una cantidad de individuos mayor, acá dice 537, acá dice 542, y estos otros dos están en 70 y 75. Es decir, que estos genes estaban separados, pero no estaban muy lejos. Es decir, estos genes estaban ligados, o sea, estaban cerca uno del otro. Como estos genes estaban cerca uno del otro, y hubo pocos crossing over entre estos dos genes, es por eso que se generaron menos de estas gametas recombinantes. Fíjense que nosotros, individuos, tenemos acá 70 más 75 son unos 145, mientras que de este otro lado tenemos unos 1080 aproximadamente individuos iguales a los padres, es decir, con gametas parentales. ¿Sí? O sea que, fíjense que nosotros, como estos individuos hay poquitos, y estos están en mayor cantidad,
nosotros podemos sacar otra conclusión, que es que los que están en mayor cantidad son los que eran parecidos a los padres, es decir, son las gametas parentales, y los que están en menor cantidad son las gametas recombinantes. Acá traducido a un esquema más simple, fíjense que cuando tenemos un gen muy lejos del otro, ¿sí? Cuando están los genes muy separados, se van a generar las 4 posibilidades que vimos antes, ¿sí? Pero esas 4 posibilidades se van a generar con igual porcentaje, es decir, un cuarto para cada gameta o un 25% para cada gameta. Como los genes están muy lejos, las probabilidades de crossover son tan grandes que la frecuencia de cada una de estas gametas es la misma para todos, es decir, un cuarto para cada una. Ahora, vamos al otro extremo, acá a la izquierda. Cuando nosotros tenemos un gen, como habíamos visto el caso del gen D y el gen E, cuando tenemos un gen que está muy pegado al otro gen, ¿sí? Cuando tenemos 2 genes uno al lado del otro, la posibilidad de que haya un crossover es muy baja, tan baja que le podemos poner que es 0. Entonces, si la posibilidad de separarse es 0, se llama que hay ligamiento completo, es decir, que un gen está pegado al otro. Hay ligamiento completo. Cuando el ligamiento es completo, no se generan recombinantes. Fíjense que nosotros, acá tenemos solo la gameta A grande y B grande, y acá tenemos A chica y B chica. En el otro extremo, ¿sí? Tenemos estas otras 2 gametas recombinantes, perdón, estas 2, las últimas de abajo, es decir, A chica y B grande, y A grande y B chica, ¿sí? Bien, en un caso intermedio, es decir, el caso intermedio sería el ejemplo que vimos de la mosca, ¿sí? El caso que vimos nosotros de la mosca es este caso, cuando se llama, que es lo más común, que se llama que hay ligamiento parcial, es decir, nosotros tenemos mucha cantidad de las gametas parentales, y como esos genes están más o menos cerca, ¿sí? Pero no están ni pegados completamente, ni muy lejos, están en una distancia intermedia, vamos a llamarle, generan mucha gameta parental y pocas gametas recombinantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo de frecuencia de recombinantes, que ahora lo vamos a ver cómo se calcula y es muy fácil. Si nosotros hacemos el cálculo de frecuencia de recombinantes, esto nos da un porcentaje. Y este porcentaje nosotros lo vamos a tomar como una distancia entre un gen y el otro. Vamos a suponer que yo tomo muchos genes, ¿sí? Que hay uno al lado del otro. Y yo puedo decir que el gen A está separado a un 10% del gen B. El gen B está separado a 10% del gen C. El gen C está separado a 10% del gen B, del gen D. Si yo voy tomando la distancia que hay entre un gen y el otro de al lado, yo puedo saber el orden de todos los genes a lo largo de un cromosoma, ¿sí? Y es para eso que se usa esta distancia de ligamiento, para poder conocer a qué distancia está un gen del otro y poder armar todo el listado de genes que tienen un cromosoma. Vamos a entender un poquito este cuadro. Nosotros tenemos la frecuencia de recombinantes, que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero por ejemplo, si tienen 20% de frecuencia de recombinantes, esto lo que nos quiere decir es que hay un 20% de estas 2 gametas recombinantes, es decir, hay un... Fíjense que estos valores suman 1. Si yo los sumo acá, suman 1. Entonces tengo un 0,10 de una gameta recombinante, un 0,10 de la otra, eso me da el 20%, y dicho de otra manera, tengo un 80% de gametas parentales.
¿sí? Si tengo un 2% de gametas recombinantes, es decir, que tengo un 98% de gametas parentales y un 0,02 de gametas recombinantes. Fíjense otra cosa, en la medida que ustedes van calculando la distancia esta, o distancia de frecuencia de recombinantes, una vez que ustedes llegan al valor de 50%, ¿sí? El valor máximo es 50%. Ahora voy a explicar después por qué puse 60. Pero si ustedes calculan la frecuencia a partir de las gametas, fíjense que la posibilidad máxima de una gameta, habiendo crossover, y si los genes están muy separados uno del otro, es que cada uno tenga una probabilidad de un cuarto o de un 25%. Con lo cual, si yo uso estos valores de gameta, después lo vamos a ver para calcular este valor, el valor máximo de frecuencia de recombinante que yo puedo calcular es 50%. ¿Sí? Porque siempre este valor como máximo me va a dar 50%. Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo. Fíjense, la distancia que hay entre un gen y el otro, nosotros lo vamos a sacar en función del número, ¿sí?, de recombinantes que hay, de gametas recombinantes. Por ejemplo, en el caso de la mosca que vimos que había 70 individuos de una forma, ¿sí?, 70 de una forma y 74 de la otra, y había un total de cerca de 2.000 individuos, nosotros para hacer el cálculo pondríamos 70 más 72 dividido el total de los individuos multiplicado por 100. Eso solo, ¿sí?, esa cuenta simple, nos da el porcentaje, ¿sí?, la frecuencia de recombinantes que hay, o las unidades que se llaman centimorgan, o las unidades MAPA. ¿Sí? Todo esto es lo mismo, se calcula de la misma forma, que es decir, recombinantes, voy a ir para atrás para ver si se entiende. Fíjense acá en la mosca, nosotros teníamos 76 y 75 de estos individuos, ¿sí? Y para nosotros poder calcular esta distancia, nosotros sumamos 76 más 75, y lo dividimos por el total, ¿sí?, que son algo de 1.500, 1.200 individuos serán aproximadamente. Entonces hacemos estos 150 dividido el total de 1.200 multiplicado por 100. Eso nos da una distancia estimada entre un gen y el otro, ¿sí? Nos da esta distancia que hay entre los dos genes. Y esa distancia nosotros la vamos a usar para poder ordenar todos los genes que tiene un cromosoma. A modo de resumen, voy a leer esta filmina. Dice, de acuerdo con la segunda ley de Mendel, la segregación de los alelos de un gen es independiente a la segregación de los alelos de otro gen. Es decir, ustedes, según Mendel, van a tener 50% de porcentaje de parentales y 50% de gametas recombinantes. Esto ocurre cuando nosotros tenemos en el mismo cromosoma dos genes que están muy lejos uno del otro, o si no también, en el caso de los genes que estudió Mendel, esto ocurría porque Mendel estudió genes que estaban directamente en cromosomas diferentes. Fíjense que nosotros hablamos de ligamiento cuando los genes están en el mismo cromosoma. ¿Sí? Genes en un mismo cromosoma, ¿sí?, que están muy cerca, van a tener menor frecuencia de crossover, por lo tanto va a haber menor porcentaje de recombinación. La disminución de la frecuencia de estas gametas recombinantes,
¿sí? Y los fenotipos recombinantes van a ser menor que los parentales, y ustedes los van a poder ver o medir como en el caso de las moscas, donde tenían los dos recombinantes en una cantidad mucho menor que los dos parentales. A menor distancia entre un gen y el otro, menor frecuencia de recombinantes. Y esto es resumiendo una de las últimas filminas, que es que cuando el ligamiento es completo o ligamiento absoluto, va a haber 0% porcentaje de recombinantes. Cuando el ligamiento es parcial, va a ser un valor entre 0 y 49, o digamos, todo lo que sea de 50 para arriba, o sea, imposible calcular un valor mayor a 50 con la fórmula, pero si nos da 50 o un valor de distancia mayor a 50, esos genes no están ligados. Por lo tanto, entre 0 y 49,9 va a ser un ligamiento parcial. Y otra cosa es que se llama grupo de ligamiento a todos los genes que están en un mismo cromosoma, ¿sí? Todos los genes que están uno al lado del otro en un mismo cromosoma se los llama grupo de ligamiento. Estos son los cromosomas de la mosca que vimos al principio, de la mosca drosófila, ¿sí? Fíjense que se estudian todos los genes que tienen alguna característica fenotípica, es decir, alguna característica observable, y estos genes que los podían observar, los fueron ordenando a través de hacer estos cruzamientos y poder ir midiendo esta distancia que hay entre un gen y el otro. Fíjense que el primer gen empieza en 0, acá arriba en este cromosoma, el primer gen acá arriba en este otro cromosoma empieza en 0, 0 y 0. ¿Sí? Fíjense otra cosa, que la distancia va creciendo, ¿sí? Y llega un momento que acá dice 48,7, 51, 63. Fíjense que llega todo este cromosoma, por ejemplo, va de 0 a 106,2. Pero ustedes recuerdan que la fórmula les permite calcular valores entre 0 y 50. Es decir, que ustedes, para poder hacer este grupo de ligamiento, es decir, para poder tomar todas las distancias que hay en estos genes, ustedes fueron midiendo, por ejemplo, el primero con el segundo con el tercero o en este caso el cuarto con el segundo, van tomando distintas medidas de A2, ¿sí? Y van diciendo, bueno, entre este y este hay una distancia de 1,2, entre este y este hay una distancia de 5,2, fíjense que si este está en la posición 0,2 y este está en la posición 5,4, la resta de este 5,4 menos este 0,2 nos va a dar la distancia que hay entre uno y el otro. Entonces, en la medida que uno va sacando todas estas distancias, puede ordenar a los genes, ¿sí? Y los puede ordenar a lo largo de todo el cromosoma. Y aunque esta forma de calcular vaya entre 0 y 50, si yo sé, por ejemplo, que acá tengo en la posición 35,5, tengo el ojo, dice, ojo con oído, no sé qué es el ojo oído, pero bueno, si yo tengo este ojo oído acá y tengo a una distancia de, no sé, unos 20 más, la diferencia sería 54,8 menos 35, hay una distancia de 20, yo puedo pensar que entre este y este gen están ligados, porque hay una distancia menor a 50, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en otro caso, que entre este 72,5 y este 75,7, hay una distancia de 0,3, hay un espacio muy chiquitito, y es muy frecuente, sería muy frecuente de esperar que este gen vaya ligado con este otro gen, ¿sí? Genes que están muy cerquita es de esperar que vayan unidos.
Vamos a verlo acá, que está ampliado, esto del cromosoma 2. Fíjense que es muy probable de esperar que este gen, ¿sí? Este gen, que está a 2 unidades MAPA, están muy ligados, ¿sí? Fíjense, acá dice el cuerpo gordo unido a fosfoquinasa, no sé, sea lo que sea esto, está muy unido a que tenga el cuerpo gordo, ¿sí? Y es de esperar que en muy baja frecuencia, en muy poquita cantidad, haya crossover, ¿sí? Fíjense que están a 2 unidades MAPA, a una frecuencia de 2 separados, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Ligamiento es cuando hay un gen que está muy cerca de otro gen y generan gametas siempre de la misma forma, ¿sí? Porque están muy unidos y generan poca gameta recombinante, porque la probabilidad de que haya un crossover entre medio de esos 2 genes es baja. Y este ligamiento, conocer estas distancias, nos permite organizar todos los genes que tiene un cromosoma, ¿sí? Esto piensen que es algo que se hizo de forma morfológica, es decir, visual, a través de ver fenotipos. Pero hoy por hoy nosotros podemos tomar secuencias de genes, ¿sí? Y tener más detalle todavía. Porque piensen que estos son genes que se manifiestan en el fenotipo. Pero en este espacio, acá por ejemplo, yo puedo tener genes que sean de proteínas y puedo, midiendo o secuenciando el gen, saber que si esos genes están ubicados acá, puedo también tenerlos en cuenta. Estos son, son mapas de ligamiento, ¿sí? Todo esto se puede llamar mapa de ligamiento porque te muestra todos los cromosomas de esta especie y cómo están ordenados estos grupos de ligamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es algo viejo, estos mapas de ligamiento se conocen desde 1950, más o menos. Este está hecho en 1992, pero son mapas realmente ya viejos y que, como la mosca tiene pocos cromosomas, es fácil de conocer, es fácil de estudiar, y por eso, bueno, la mosca drosófila se usa como modelo en insectos, y en plantas tenemos Arabidopsis thaliana, que tiene 5 cromosomas y se usan como modelo en plantas. Bueno, este es el mapa de los 12 cromosomas del tomate. Esta es la foto de cómo se ve y este es el esquema. Y este es un mapa de ligamiento, como son morfológicos las características. Fíjense que cada característica está asociada con algo que se ve de la planta, es decir, en este caso que tenga la hoja verde o que tenga la hoja moteada, ¿sí? Fíjense que sea, apenas yo siembro, esto es para que vean también la importancia de encontrar genes que están ligados. Yo puedo asociar, en este caso, un gen de enanismo, ¿sí? Que apenas la planta está germinando, si es enana o si es alta, fíjense, la planta alta la puedo asociar a un gen de esta forma en fruta, mientras que si es enana la puedo asociar a un gen, la puedo asociar a este gen, por ejemplo, de la fruta. O sea, si es enana, la fruta va a tener esta forma, si la planta apenas empieza a germinar es alta, la forma va a ser esta, ¿sí? Es decir, acá, como son características morfológicas, yo voy a poder hacer pocas asociaciones. Pero yo, por ejemplo,
En este caso, yo tengo esta fruta que es redondeada o que tiene forma de pera. Si yo acá en vez de tener un gen, una característica fenotípica, yo conociera una secuencia de ADN y yo pudiese marcar una secuencia de ADN, yo podría asociar esa secuencia de ADN a la forma diferente. Y yo podría, sin sembrar la semilla, ¿sí? En este caso yo la siembro y tengo que esperar, vamos a suponer, 15 días para que germine. Pero yo, si conozco parte de un gen que está cerca de la forma del fruto, yo podría, sin sembrar la semilla, tomar una muestra de esa semilla, ver si está el gen que está ligado a esta forma, o si la semilla tiene el gen que está ligado a esta forma. Si a mí me interesa esta forma de fruto, selecciono los genes o las semillas que tienen el gen que me marca esto, ¿sí? O para decirlo de otra manera, yo puedo sembrar todas estas semillas y las que sean enanas las mato y solo genero plantas que tengan esta forma de fruta, ¿sí? En el caso que estaba diciendo después yo puedo seleccionar semillas que tengan el gen que me permite marcar esta forma y directamente, en vez de sembrar 10.000 o 20.000 semillas, yo puedo sembrar menos semillas, pero sé que todas van a estar ligadas a esta forma. Y sembrar directamente semillas que tienen las características que yo busco, ¿sí? Esto lo van a ver mucho más adelante y es la parte de marcadores moleculares. Pero los marcadores moleculares se basan justamente en estos mapas de ligamientos. Los mapas de ligamientos en un principio se usaban como marcador justamente para hacer este tipo digamos, de detalles, digamos, al principio. Pero ¿qué pasaba? Como características morfológicas hay muy pocas, y encima de esta característica, que es interesante, solo se asocia a estos pocos genes. Si yo quisiera, por ejemplo, que el fruto esté todo unido y que no me salga esta punta, que no me siga creciendo material verde, yo no tengo una característica en la planta joven, digamos, como en este caso, como para asociarla. Son todas características, si uno los ve, que están asociadas a características de planta más adulta. Prácticamente para poder tener esto, si lo quiero asociar a otro gen, igualmente tengo que llegar a la floración de la planta. Hoy por hoy yo podría generar marcadores moleculares para estas características y desde la semilla tomar, desde la semilla ya tener la indicación de cómo va a ser o elegir si quiero que sea de esta forma o de otra forma. ¿Sí? Bien. Esto es para que se entienda un poquito más el gráfico. Este es el cromosoma 1 del tomate, este es el cromosoma 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Fíjense que acá hay otras características que están en plántula, acá tenemos otra característica que está en plántula, pero como están en cromosomas diferentes, yo a esto no lo puedo asociar con ninguna de otras características porque no están ligados, ¿sí? Esto para entender el concepto de ligamiento. Esto está en otro grupo de ligamiento, está en otro cromosoma. Fíjense que yo puedo acá, por ejemplo, sabiendo si, vamos a suponer el color de la hoja. Si yo veo que la hoja es verde o es amarillenta, yo puedo asociar que la hoja amarillenta me va a salir esta fruta de color rojo, y si la hoja es verde, va a estar ligado a fruta amarilla. ¿Sí? O en este caso dice tangerina, es medio anaranjado. Fruta amarilla, por ejemplo, está acá en este otro caso. Pero bueno, fíjense que acá la fruta está asociada al pedúnculo, o sea que si yo ya veo el pedúnculo, saber cómo va a ser la fruta me estoy adelantando solamente 15 días. ¿Sí? Lo interesante de esto, de estudiar ligamentos, es poder asociar características de una semilla
a características que van a ocurrir en la adultez. O saber, por ejemplo, que si yo tengo determinado marcador molecular, que está asociada a que la planta adulta va a ser alta, o que está asociada a que va a tener mucha semilla, o que está asociada a un fruto grande, ¿sí? Igualmente, estos son los primeros mapas de ligamiento que se hicieron, y eran todos de características fenotípicas. Una vez que se empezó con la secuenciación, ya se asociaban estas características fenotípicas de interés, por ejemplo, de la fruta, a genes, a secuencias de genes, que podían ser, como nosotros ya vimos, la parte de genoma y los tipos de secuencia, podían ser microsatélites, macrosatélites, distintas secuencias del genoma. Bien, ahora voy a explicar chi cuadrado, que es la parte estadística, porque vamos a empezar con ejercicios de ligamiento para ver cómo se calcula esta distancia. Para poder entender los ejercicios de ligamiento, quiero hacer una mínima explicación de chi cuadrado, que si no me equivoco, usted ya lo tiene que haber visto en estadística. Y este chi cuadrado o gi cuadrado se utiliza para ver, para comparar, digamos, qué tan cercano es lo que yo observo de lo que yo espero. Es decir, vamos a suponer el caso de la mosca. Si yo espero en una mosca, fíjense que nosotros teníamos 4 fenotipos, en ese ejemplo de la mosca, teníamos 4 fenotipos, 2 que eran parentales, que aparecían en mucha cantidad, y 2 que eran recombinantes, que aparecían en poca cantidad. Si yo esperaría que esos genes, en realidad, están en una distancia muy lejana uno del otro, o directamente que estuvieran en cromosomas diferentes, yo esperaría que esos genes segreguen independientemente. Es decir, que esperaría que las 4 gametas, ¿sí?, que cada una de esas 4 gametas tenga un 25% de probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que yo esperaría, ¿sí?, mi valor esperado. Ahora, si yo observo que esas gametas me aparecen 25, 25, 25 y 25, yo observo que me aparecen en un 25% y es lo que espero, este chi cuadrado me va a permitir justamente decir eso, que estadísticamente lo que yo observo es lo que yo estoy esperando. Mientras que en nuestro ejemplo había 500 de los tipos parentales y había 70 de los tipos recombinantes. Y si esa frecuencia no se condice con lo que yo espero, me va a dar un número de chi cuadrado muy alto, dándome a entender que lo que yo estoy esperando es distinto de lo que yo estoy observando. A modo de ejemplo, nosotros vamos a pensar, fíjense que el esperado es estos 2 valores. El valor que yo espero es este de acá y el valor que yo espero es este de acá. Vamos a suponer que yo tengo un ensayo, cualquier ensayo estadístico, en el que estoy esperando que haya 20 plantas de una forma y 10 plantas de otra forma. Si recordamos, por ejemplo, Mendel le quedaba 3 a 1. 3 a 1 sería 30 de este lado y 10 de este lado. Pero bueno, en este ejemplo, nosotros esperamos 20 plantas que sean de una forma y 10 plantas que sean de otra forma. Lo que nosotros observamos en nuestro ensayo hipotético es que aparecen justamente 20 cuando esperábamos 20 y aparecen 10 cuando esperábamos 10. Se hace la cuenta, se hace el cálculo, ¿sí? Fíjense que nosotros acá observamos 2 cosas, ¿sí? Entonces tenemos 2 términos, tenemos este primer término y este otro segundo término. Hacemos la cuenta de chi cuadrado y como es exacto lo que nosotros observamos, es exactamente igual a lo que esperamos, el chi cuadrado nos da 0. Es decir,
que cuando nosotros observamos perfectamente lo mismo que estamos esperando, el mejor valor de chi cuadrado es 0. Cuando los valores se empiezan a alejar, ¿sí? En este caso nosotros esperábamos 20 y observamos 24, y esperábamos 10 y observamos 8, la cuenta de chi cuadrado ya nos da distinto de 0. Nos empieza a dar un valor más grande, ¿sí? Bien, entonces nosotros podemos decir, bueno, está bien, me dio un valor más grande, pero si yo observo lo mismo que lo que espero, y me da perfectamente 0, yo puedo tener bien claro que lo que yo estoy probando, mi prueba acá estadística, si yo estoy esperando 20 y observo 20, mi prueba estadística me dice que es perfecto, que se ajusta, los valores que yo estoy esperando se ajustan a los que estoy observando. Ahora, en este caso, no es perfecto. Entonces, yo no sé si acá, en realidad, puedo decir que 24 es similar a 20. ¿Sí? Esta prueba de chi cuadrado me permitiría decir si estos 24 son parecidos o son iguales a estos 20, y si estos 8 son parecidos o iguales a estos 10. Yo la verdad es que no lo sé, me da un valor alto, o distinto de 0. Si yo vuelvo a hacer otro ensayo, y fíjense que acá ya me da con valores más altos todavía, fíjense que cuanto mayor es la diferencia de lo que observo, mientras lo que espero, 28 contra 20 y 5 contra 10, el valor del chi cuadrado se hace todavía mucho más grande. Entonces, como resumen, cuando a mí me da perfecto el chi cuadrado, me da un valor de 0, y en la medida que los valores se van distanciando, lo que observo de lo que espero, el valor sube. Entonces, yo tengo que encontrar un punto de decir, bueno, estos 24 de estos 20 y estos 8 de estos 10 son más o menos similares, pero ya estos 28 de estos 20 y estos 5 de estos 10 no son similares, son diferentes. ¿Sí? Yo podría decir que estos dos son iguales, pero que este es distinto. Entonces, ¿en qué me baso? Me baso en una tabla, en tablas estadísticas, y yo tengo que encontrar por esa tabla una línea de corte, un valor, ¿sí?, de chi cuadrado, de tabla, que me permita medir, o sea, que me permite decir, si mi chi cuadrado de tabla me dice que es, vamos a suponer, 3,8, si el valor de tabla me dice que es 3,8, yo puedo saber que todo lo que esté entre 0 y 3,8 lo puedo considerar como que es igual, ¿sí? Ahora, si el chi cuadrado de tabla, que me dice que es 3,8, yo calculé un valor más alto que ese 3,8, yo ya puedo decir que esto es diferente, ¿sí? Que lo que yo observo es distinto a lo que yo espero. Con lo cual, es muy probable que yo tenga una hipótesis, si yo espero 20 acá y 10 acá, la hipótesis que yo estoy probando no sea correcta, que yo tenga que esperar otros valores, que tenga que probar otra cosa diferente. Ahora vamos a ver bien el caso particular, pero bueno, nosotros acá tenemos dos fenotipos, ¿sí? Nosotros estamos mirando dos fenotipos, estamos mirando dos términos, estamos mirando este término más este otro término. Esto nos permite calcular en tabla lo que se llaman grados de libertad. Los grados de libertad siempre se calculan como n-1. En este caso, si tenemos dos términos, el n sería 2, menos 1, nos queda 1 grado de libertad. ¿Sí? El n acá son los dos fenotipos o los dos términos. Ahora nosotros entonces vamos a ver esta tabla. Entonces nosotros tenemos a la izquierda los grados de libertad y hacia la derecha tenemos la probabilidad o el error con el que vamos a trabajar. Nosotros con chi cuadrado, y esto se hizo de forma práctica, de forma empírica, muchos trabajadores haciendo ensayos vieron que el número aceptable era un alfa de 0,05. ¿Sí? Entonces, para un alfa de 0,05, nosotros teníamos dos términos
calculando los grados de libertad nos da 1, fíjense que el valor de tabla es 3,84. Entonces, ese valor de tabla de 3,84 se ubicaría en este caso y nos indica que todos los valores que nosotros veamos de chi cuadrado que estén entre 0 y 3,84, nosotros los podríamos tomar como que son similares, como que son iguales, ¿sí? Como que la cuenta de chi cuadrado nos hubiera dado bien, nos hubiera dado perfecto. Ahora, si ese valor de chi cuadrado es mayor, el que calculamos nosotros, al de tabla, que en este caso era 3,84, nosotros decimos que acá, que en este caso, los valores observados no se ajustan a los valores que nosotros estábamos esperando. ¿Sí? Bien. Perdón, pregunta. Sí. ¿Cómo era el tema del alfa? No lo llegué a entender. Bien, el alfa es un valor, vos cuando calculás probabilidad, ¿sí? En la parte de estadística, cuando vean la parte estadística, vos vas a trabajar con una probabilidad de error. Vos siempre vas a tener una duda de que te podés equivocar. Entonces, vos decís, bueno, me puedo equivocar en un 30% de las veces, en un 20% de las veces, en un 10% de las veces, o en un 0,5% de las veces. Este 0,05 indica eso. Indica que vos tenés una probabilidad de equivocarte, o dicho de otra manera, tenés una probabilidad de acierto, de acertar en el 95% de las veces que vos hagas este cálculo. Nosotros en plantas trabajamos siempre con este valor de alfa, con 0,05. ¿Sí? Es un valor que ya está, digamos, aceptado y que te permite, cuando vos comparás este valor de probabilidad con los datos de la realidad, te permite llegar a, digamos, mucha certeza de que tus datos son correctos y vos podrías irte a valores más extremos, si vos te fijás, podrías ir a valores más extremos del alfa, pero digamos que los datos en plantas, digamos, por toda la gente que ha hecho ensayos, por toda la gente que ha hecho publicaciones, siempre se toma el valor de alfa 0,05. Los grados de libertad ahora los vamos a ver, o sea, son los distintos fenotipos que vos estás trabajando. Si vos trabajás con 4 fenotipos, con 5 fenotipos, con 6 fenotipos, tomás esa cantidad de fenotipos y le restás 1, que son los grados de libertad. ¿Sí? Esto es de tabla. Si nosotros llegáramos a tener que hacer un ejercicio en un examen, estos valores de tabla te los vamos a dar. ¿Sí? Lo bueno dentro de todo es que esto es algo más bien estadístico y se ve más que nada en estadística y te lo van a tomar mucho en estadística. Nosotros a veces, cuando veas un ejemplo de ligamiento como el que vas a ver ahora, solemos poner números muy extremos como para que vos no tengas que hacer la prueba de chi cuadrado. Es decir, vos vas a poder ver claramente o que son valores muy cercanos o que son valores realmente distintos. Vamos al caso. Voy a explicar, no sé si se entendió lo del alfa, perdón. Juan, sí, explicar, gracias. Sí. O sea, fundamentalmente lo del alfa es algo que se sacó por experiencia, por hacer ensayos, y se usa este alfa, y la tabla, digamos, es una tabla estadística que la hicieron hace ya muchos años, a fuerza, la hicieron a la mano, digamos, haciendo ensayos. ¿Sí? Esto igualmente, la tabla la vas a ver bien explicada en lo que es estadística. Pero yo por lo menos me quedo contento si saben que estos son los grados de libertad y cómo se encuentran, y si saben que trabajamos en plantas con alfa 0,05. Ya con eso es suficiente, van a poder elegir el valor de tabla contra el cual comparan, y lo que me interesa saber es que ese valor de tabla
les permite diferenciar si ese chi cuadrado es algo que lo que ustedes estaban observando les da igual a lo que están esperando, como en este caso, si es 3,4, yo puedo decir que este 24 es igual a este 20. Pero que este 28 es distinto de estos 20, este 5 es distinto de estos 10. ¿Por qué? Porque el valor de 3,84 está acá. El valor ese de tabla es el que me genera esa línea en donde puedo decir de 3,84 a 0 es todo igual. Y de 3,84 a valores más altos ya es diferente el valor que observo del valor que espero. Ya con eso, más que suficiente. Juan, Nosotros acabamos... Sí. no sé si puedo agregar algo. Si ustedes, a ver, para que recuerden con el tema de la estadística, es como cuando ustedes veían el tema de las pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa? La hipótesis nula es que no hay ligamiento, ¿bien? Que todos los genes se agregan independientemente. Y la alternativa es que sí hay ligamiento. Entonces, yo hago esta prueba para ver si rechazo la hipótesis nula o no. Y lo que le explicaba Juan, claro. Eso mismo que vos acabas de decir, no sé si se lo entendió, pero es estos ejemplos que vamos a ver ahora. Vamos a ver justamente eso que está diciendo él en ejemplo. Sí, claro. Sí, no, y lo que vos decías justamente, si yo trabajo con un alfa de 0,5, entonces ahí yo tengo una probabilidad de 95% de cuando yo dé esa respuesta de rechazo o no la hipótesis nula, si estoy acertando, ¿no? Y la otra probabilidad, que es el alfa, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, es decir, rechazar una hipótesis nula, entre paréntesis, que no hay ligamiento, cuando en realidad estoy equivocado. Bien, eso es error tipo 1. Entonces ese alfa me indica esa probabilidad de error tipo 1. Con una probabilidad de 95% de acierto, ya se considera suficiente ese alfa, digamos, por consenso. Eso. Perfecto. Yo creo que se entendió, no sé si ustedes, si los alumnos entendieron, yo creo que se entendió. Igual ahora vamos a ver un ejemplo que espero que sea clarísimo. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que acabamos de ver de las moscas? Esto va a ser muy similar, pero con plantas, a ese ejemplo que vimos de moscas. Fíjense, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes toman un individuo F1, dihíbrido, A grande A chica, B grande B chica, y lo cruzan por el doble recesivo. Esto es lo que habíamos dicho que se llamaba cruzamiento prueba o prueba de heterogénea. ¿Sí? ¿Esto qué nos va a permitir? Recuerden que nosotros sacamos gametas. Acá la gameta va a ser A chica y acá va a ser B chica. Y este otro individuo va a tener 4 gametas. Va a tener A grande con B grande, A grande con B chica, A chica con B grande y A chica con B chica. ¿Sí? Estas son las 4 gametas que va a dar este individuo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este ejemplo, dice que se realiza este cruzamiento prueba entre una planta F1 que tenía flores rojas y tallo largo. ¿Sí? Flores rojas es el dominante y tallo largo es dominante. Y se cruzó con la doble recesiva de flores blancas y tallo corto. Por lo tanto, ustedes de acá siempre van a tener A chica con B chica, que va a ser blanco y corto, y de este otro lado van a tener las 4 gametas posibles, ¿sí? Las 4 combinaciones posibles. Cuando estas 4 gametas se crucen con esta única posibilidad de gametas, vamos a tener estos 4 fenotipos que son distintos. Fíjense, vamos a tener este A grande que viene de acá, con este B grande que viene de acá, con el A chica B chica que viene de este otro lado. En este otro caso tenemos A grande con B chica, ¿sí? A grande con B chica que viene de este padre, y A chica con B chica que viene de este otro. En este último caso, perdón, en este anteúltimo tenemos
el A chica con el B chica, perdón, A chica con el B grande, fíjense, A chica y B grande, y después tenemos A chica y B chica, de este otro padre. Y en el último tenemos los dos recesivos con los otros dos recesivos. De esta forma, fíjense el número de plantas que se obtuvieron. Fíjense, se obtuvieron 240, 267, 264 y 229. Fíjense que las 4 tienen un número muy parecido. Tienen un número bastante similar a las 4. Con lo cual, yo podría saber cuáles son parentales y cuáles son recombinantes solamente por los fenotipos. Por ejemplo, esta es flor blanca y de tallo corto, ¿sí? Yo podría decir que es parental y podría decir que esta es parental, pero en realidad no lo puedo asegurar, porque no sé cómo están ligados, porque en realidad no sé ni siquiera si están ligados, ¿sí? Profe, perdón, no entiendo a qué te referís cuando dijiste puedo determinar cuál es parental y cuál no. Bien, en realidad acá no lo voy a poder determinar, ya después vamos a ver el segundo ejemplo. Yo lo quería decir como para que empiecen a pensar. Pero Ok. siempre parental va a ser la que está en mayor cantidad, la gameta que está en mayor cantidad va a ser la parental. Recuerden el caso de las moscas. Las dos que estaban en mayor cantidad eran el fenotipo que venía de los padres. Y las dos que estaban en una muy baja cantidad eran las que habían surgido sí. por la combinación de las gametas. Sí, ya está. Ya lo casé. En este caso tenemos números muy parecidos. Como tenemos números muy parecidos, ¿sí? Como los números son muy parecidos, nosotros no podemos saber cuáles son parentales y cuáles son recombinantes. En este caso, yo podría pensar que como los números son muy parecidos, directamente estos genes pueden estar en cromosomas diferentes o podrían estar dentro de un mismo cromosoma muy lejos. Como habíamos visto, por ejemplo, en el caso del cromosoma de la mosca, esos genes que estaban en la posición 0 y los genes que estaban en la posición 90. Esos genes que están en una posición muy lejana, que hay más de 50 unidades mapa entre uno del otro, van a segregar de manera independiente, van a segregar de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo de chi cuadrado. Para hacer el cálculo del chi cuadrado, lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es ¿cuánto es el total de estos individuos? Yo creo que, como soy yo, el total es 1000, porque la cuenta la debo haber hecho para que sea fácil. Entonces el total de esto va a ser 1000, y si el total es 1000, y cada una de estas, ¿qué frecuencia tiene? Cada una de estas yo espero que tenga una frecuencia de 1/4. Fíjense que de acá salían 4 gametas, y de acá salía una. Entonces la frecuencia que yo espero para cada uno de estos individuos, ¿sí?, o de estos fenotipos, es de 1/4 para cada uno. ¿Sí? Fíjense, la proporción esperada es de 1/4. Y como son 1000 plantas en total, 1/4 por 1000 es 250. ¿Sí? Yo esperaría 250 de este fenotipo, 250 de este fenotipo, 250 de este y 250 de este. Si nosotros hacemos el chi cuadrado, acá está la cuenta, fíjense, el total es 1000, el valor esperado es 250 para cada uno. Esta era la fórmula del chi cuadrado, con lo cual yo tengo que hacer un término para este primer valor, otro para este y otro para este. ¿Sí? Fíjense que el valor esperado es 250 y en el primer término el valor observado es 240. Entonces yo el primer término sería 240 menos 250 elevado al cuadrado dividido 250. El segundo término sería 267 menos 250, bla, bla, bla. El tercer término sería 264 menos 250 y todo lo que sigue. Y el último sería 229 menos, ¿sí?, lo que yo observé, menos el esperado al cuadrado dividido
el esperado. Fíjense que eso que acabo de decir es esto. Fíjense que yo acabo de hacer la cuenta. Y el chi cuadrado me da 4,1. Yo este chi cuadrado, fíjense, recuerden que estaba entre 0, era cuando el valor era perfecto, y había un valor máximo de tabla que yo tenía que ver. Acá, ¿cuántos grados de libertad hay? Fíjense que son 4 fenotipos, o que tengo 4 términos, y para calcular los grados de libertad era el número de términos, o n, menos 1. Es decir, si acá tengo 4, menos 1, los grados de libertad son 3. De la tabla, para este alfa, ¿sí?, con 3 grados de libertad, fíjense que el valor es 7,82. Entonces, todos los valores que estén entre 0 y 7,81, 7,82, yo puedo decir que mi observado es igual al esperado. Es decir, que yo acá, mi prueba de hipótesis, era un cuarto para cada uno. O sea, que se agregan de forma independiente. Yo puedo decir que estos genes están segregando de manera independiente. ¿Por qué? Porque el valor está entre 0 y 7,81, con lo cual puedo decir que mi valor observado es similar o parecido o igual, si se quiere, a mi valor esperado, ¿sí? Porque el valor de 4,1 está entre el 0, que era perfecto, y el 7,81, que es mi línea de corte. ¿Sí? ¿Se entendió? En este caso, estos genes se agregan de manera independiente. Dicho de otra manera, son genes que están muy lejos uno del otro o están en cromosomas diferentes. Ahora nosotros vamos a ver... Perdón, Sí, tengo una duda. sí, pregunta. Capaz es medio una soncera, pero el tema de la primera interpretación de por qué era un cuarto no me quedó muy clara. Todo el resto del ejercicio lo entiendo perfecto. Pero ese primer paso... Perfecto. Vos cuando estás acá al inicio, vos haces este cruzamiento, ¿sí? Vos haces este individuo, que es un F1, por el doble recesivo. Vos esperás que de acá de este individuo salga una sola gameta, que es A chica y B chica. Mientras que vos de acá de este individuo esperás 4 gametas. ¿Sí? Vos esperás 4 gametas. Vamos a suponer que hay ligamiento, que A grande está pegado con B grande y que A chica está pegado con B chica, pero está súper pegado. Vos, entonces, si A grande y B grande están uno al lado del otro, nunca vas a tener crossover y nunca se va a formar A grande B chica. ¿Sí? Porque si A y B grande están pegados uno al lado del otro y nunca hay un crossover, nunca se va a formar la gameta A grande con B chica. Y nunca se va a formar la gameta A chica con B grande. Si eso ocurriera, vos en realidad, en vez de tener las 4 combinaciones que estábamos esperando, las 4 gametas, en realidad vas a tener solamente 2 gametas. Vas a tener la mitad de A grande, B grande, y la otra mitad de A chica con B chica. ¿Sí? Entonces, ese valor que vos estabas esperando de un cuarto, en realidad, es porque vos estás probando para ver si es de esta forma o no. Es decir, si vos haces este cruzamiento y ves 4 gametas, o sea, ves estos 4 tipos de individuos, vos estás observando, en este caso, un cuarto para cada uno. Y vos llegás a la conclusión de que, bueno, hay 4 gametas. Si vos hubieses hecho
el otro caso, y acá solamente te daban 2 gametas, esas 2 gametas vos lo podrías haber visto solamente porque acá te daban 2 individuos. Y vas a tener este individuo nada más y este individuo nada más. Los otros 2 individuos recombinantes no los ibas a ver nunca. Entonces, si vos le ponías, por ejemplo, una frecuencia de 1/4 a cada uno de estos fenotipos, en realidad nunca el chi cuadrado te iba a dar un valor que se acerque lo que observás a lo que esperás, porque directamente ya ibas a estar viendo vos 2 fenotipos cuando en realidad esperabas 4. Esos valores salen entonces de que vos tu prueba de hipótesis es que vos pensás que son genes independientes. Vos pensás que este individuo va a segregar 4 gametas diferentes y todas con la misma probabilidad de un 25% cada una o de 1/4 cada una. Esa es tu prueba de hipótesis, es por eso que vos usás ese valor, ¿sí?, para el chi cuadrado esperado. Acá este 250, en realidad lo que está representando es que cada uno de estos tiene 1/4 de probabilidad de aparición, 1/4 de probabilidad de ocurrencia, y ese 1/4 de probabilidad de ocurrencia viene porque vos pensás que esto es una segregación independiente de estos genes. Si esto es una segregación de independiente, el observado va a ser similar al esperado, entonces vos podés decir que segregan independientemente. Ahora vamos a ver el otro caso, para ver si queda claro. Juan, Sí. ¿podrías volver la diapo anterior? Sí. No, lo que quería decir es, fíjense que si bien nosotros estamos suponiendo y la prueba nos indica que las frecuencias son iguales, en realidad lo que estamos diciendo es que son significativamente iguales, porque uno mira ahí las proporciones y hay bastante diferencia entre ellas. ¿Y a qué se debe esa diferencia en esta prueba? ¿Lo saben? Es lo que en la prueba de hipótesis conocíamos como error estándar o error no explicado por el modelo. ¿Bien? ¿Y a qué se debe este error estándar? Al muestreo. El hecho de que nosotros tenemos una población finita, que en este caso es de 1000 individuos. Probablemente, cuanto mayor sea nuestra población base, más se acercarán las proporciones a la igualdad, al 1/4, 1/4, 1/4. ¿Se entiende? Es decir, estas diferencias que a simple vista vemos y que no son significativas, se deben al error de muestreo, a nuestro n, que en este caso es 1000. ¿Se entiende a lo que va la prueba? Sí. Eso que acaba de decir Emiliano, hay un ejercicio que ahora lo vamos a ver cuando terminemos, vamos a pasar toda la parte de ejercicios. Hay un ejercicio en el que van a poder observar justamente esto que acaba de decir Emiliano. Yo lo que estoy explicando acá, más que nada, es cómo se hace el ejercicio. Yo espero que lo entiendan lo mejor que se pueda. Igual cuando hagamos los ejercicios ahora, cuando terminamos la parte esta de teoría, van a surgir más dudas y vamos a poder sacar todas las dudas de cómo se hace. Yo igual quiero continuar y que se pueda ver esta última opción como para terminar, digamos, la explicación y viendo y comparando las dos explicaciones. Si no se logra entender, vamos para atrás y explicamos todas las dudas. Fíjense ahora, nosotros tenemos el mismo ensayo que habíamos hecho antes de las plantas, el mismo cruzamiento de la F1, ¿sí? Y nosotros esperábamos también ese 1/4 para cada uno de los genes, porque podríamos pensar que se agregan independientemente. Pero fíjense que en vez de ver valores similares, como en el caso anterior que eran todos cercanos a 250, nosotros acá tenemos 480, 470 de estos dos tipos, y acá tenemos 20 y 30 de estos otros dos. Con lo cual,
podemos decir, en el mismo caso como el ejemplo de las moscas, que estos dos, que están en mucha mayor cantidad, son los fenotipos parentales, son los fenotipos que vienen de más arriba del ancestro de la F1, de los padres de la F1, ¿sí? Son los tipos parentales. Ahora, los dos que están en menor cantidad, podemos decir que son los tipos recombinantes que surgen por esa baja cantidad de crossover que ocurrieron entre estos dos genes, ¿sí? Fíjense que nosotros a los recombinantes los podemos detectar por su menor frecuencia y a los parentales por su mayor frecuencia. Haciendo la misma cuenta de antes, para poder determinar que estos segregan independientemente o no, nosotros hacemos la prueba de estadística de chip cuadrado viendo a ver si segregan con una probabilidad de 1/4 para cada uno, ¿sí? Que es segregación independiente. Fíjense, el valor de chip cuadrado nos da 810, y 810 es un número muchísimo más grande que ese valor de tabla que nos daba 7,81. Es decir, que el valor entre 0 y 7,81, como el primer ejercicio que vimos, nosotros podríamos decir que eran estadísticamente valores iguales, eran valores estadísticamente similares. En este caso, nosotros podemos decir que no hay segregación independiente. Por lo tanto, podemos pensar que estos genes están ligados, es decir, que están un gen muy cercano del otro, ¿sí? Como estos dos son los recombinantes y tenemos obviamente el total de individuos, nosotros podemos calcular, bueno, esto es para lo de los valores de grado de libertad de 7,81 que se compara a los 810, ¿sí? Pero nosotros con estos dos valores, ¿sí? Estos dos valores, dividiéndolos sobre el total, recordemos que esto es 1000, estos dos son 50 dividido 1000, si lo multiplicamos por 100, nosotros vamos a poder sacar el valor o la frecuencia de recombinación. Fíjense acá, si nosotros sumamos los dos recombinantes, lo dividimos por el total y lo multiplicamos por 100, podemos sacar que en este ejemplo hay un 5% de frecuencia de recombinación, o hay 5 centimorgan, y centimorgan es porque Morgan fue la persona que hizo el ensayo de las moscas. Me olvidé decir eso. Ese ensayo de las moscas lo hizo Morgan, y las unidades que él llamó, le puso centimorgan, ¿sí? Y hoy se usa mucho el nombre de unidad mapa para dar a entender que esta es la distancia que hay entre esos genes en un mapa de ligamiento, ¿sí? Pero en realidad es la misma distancia, puede ser 5% calculado como frecuencia de recombinantes, 5 centimorgan o 5 unidades mapa. Y la forma muy fácil de calcular es la sumatoria de los dos que están en menor cantidad, que son los recombinantes, dividido el total, multiplicado por 100, ¿sí? Fíjense de nuevo que en este caso los valores son muy diferentes a ese 1/4, 1/4 y 1/4 y 1/4 que esperábamos, que era de segregación independiente. Bueno, esta es la Profe, realidad. disculpe. Sí. Ahora sí. Yo le quería... Decime, sí. Sí, no me queda claro por qué 20 más 30 en lo de la frecuencia. Esto es la fórmula de cómo se calcula, ¿sí?, la distancia. Vos para poder sacar una distancia entre un gen y otro, se toma esta distancia que en realidad es arbitraria, ojo, esto que yo les voy a decir acá tienen que pensarlo, que no es una distancia real, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que no es una distancia real? Supónganse que ustedes tienen un cromosoma que tiene toda una parte
de heterocromatina, y toda esa parte de heterocromatina nunca es laxa, es decir, que nunca se abre, nunca se descondensa. Como esa parte de heterocromatina no se abre, todo eso va a ir unido como si fuese un bloque. Y todo eso, que puede ser en el cromosoma, si uno lo mira físicamente, una distancia larga, ¿sí? Esa distancia, si yo tengo en una punta un gen y en otra punta tengo otro gen, pero todo ese bloque nunca, recuerden esto, nunca se abre, nunca queda laxo y nunca hace crossing over, toda esa parte muy de heterocromatina que no hace crossing over, uno la va a medir como que están pegados uno al lado del otro, ¿sí? Es decir, esto es una distancia que se saca, fíjense, mirando el fenotipo. Yo esta distancia la calculo en función de la combinación que hay entre los dos genes, entre flor roja y tallo largo, o entre flor blanca y tallo corto. O sea, entre esos dos genes yo puedo ir midiendo estas distancias y puedo ir calculando una distancia hipotética, ¿sí?, que hay entre un gen y otro en función de la recombinación o en función de esta frecuencia de recombinación. Por eso se llama frecuencia de recombinación, porque en realidad esto mide en porcentaje cuánta recombinación hay entre estos dos genes, ¿sí? Más allá de que yo puedo, en función de esa distancia, ponerles un valor de distancia y decir, bueno, entre este y este hay 10, entonces van a estar a una distancia de 10 separados, en realidad esa distancia, si yo lo mido en un cromosoma, no es real, no se condice con la realidad del cromosoma, ¿sí? Pero esto se condice con una realidad de un esquema que uno hace, es decir, estas distancias nosotros las vamos a ver reflejadas acá. Estas distancias es para que nosotros hagamos este mapa de ligamiento. Pero estas distancias en realidad, ¿sí?, no quiere decir que sean las distancias reales de un cromosoma, ¿sí? Estas son distancias que uno arma entre el fenotipo que uno mide y cómo recombinan con otro, o sea, con otro gen que uno lo está midiendo ese gen por el fenotipo. Uno está comparando este gen, o sea, este fenotipo con este otro fenotipo, con este otro fenotipo, y en función de esos fenotipos, uno arma esta distancia, uno arma este mapa de ligamiento, pero no quiere decir que esta sea la distancia real. Si yo después el día de mañana tomo una foto de un gen, de un cromosoma por microscopía, capaz que este gen que tiene un montón, o sea, que este cromosoma que parece muy largo, capaz que en realidad es más corto que este otro. Pero yo en este gen solo pude ver, en este cromosoma pude ver solo esta cantidad de genes, entonces pude tomar solo esta distancia y a mí me daba como que era un cromosoma más corto, pero por ahí si yo lo mido o le tomo una foto, me podría resultar que es un cromosoma más largo. La realidad es, este mapa de ligamiento se arma, es un esquema que se arma en función de las distancias que yo pude calcular al ver estos fenotipos, ¿sí? Y ese mapa se arma haciendo este tipo de ensayos, ¿sí? Se arma directamente cuando yo veo que las distancias son obviamente diferentes, hago una prueba de chi cuadrado para darme cuenta que estos genes están ligados. Entonces, la prueba de chi cuadrado me permite determinar que estos genes están ligados y la fórmula o el cálculo para ver la distancia es tan simple como tomar los dos recombinantes, dividirlo al total y multiplicarlo por 100. Si yo sé que estos genes están ligados, para calcular la distancia que hay entre un gen y el otro, solo tengo que sumar la frecuencia de recombinantes y dividirlo por el total. No sé si te respondí.
Juan, quizá ella te preguntaba por qué vos Sí, estabas gracias. seleccionando, claro, el 20 y el 30, ¿no? O sea, es lo que El vos 20, decías. Sí, el 20 y el 30 se toman porque son los dos recombinantes, y yo puedo determinar que son los recombinantes porque están en una frecuencia mucho menor que los otros dos, que como están en una frecuencia mayor, los llamo parentales, y esta diferencia tiene que ser estadísticamente diferente, es decir, salvo que sea muy obvio, como en este caso, que acá hay 400 y acá hay 20, y acá hay 470 y acá hay 30, en este caso es muy obvio. Si no es muy obvio, yo tengo que hacer un chi cuadrado para poder determinar si es segregación independiente o, como en este caso, el valor me da muy alto, que es que hay ligamiento. Si no hay segregación independiente, lo vamos a tomar como que hay ligamiento. Y una vez que vos decís, sí, hay ligamiento, entonces si están ligados, lo único que tenés que hacer es tomar los dos que están en menor cantidad, que son los recombinantes, los dividís por el total y lo multiplicás por 100 para que te dé el valor en porcentaje en centimorgan o en unidades mapa. claro. Una cosa que tienen que saber es que la frecuencia de recombinantes siempre va a ser igual o menor a la de los parentales, nunca mayor. ¿Bien? Entonces, yo puedo hablar de un grado de ligamiento, ¿sí? Cuando yo tengo frecuencia de recombinantes, que en este caso sería esto que acá, flor roja, tallo corto, y flor blanca, tallo largo, que son el 20 y el 30, si fuesen los recombinantes un 50%, ahí yo digo que hay 0 ligamiento, básicamente. Y a medida que disminuye esa frecuencia de recombinantes, yo digo que el ligamiento aumenta, porque había dicho Juan que esos genes están más cerca. Y otra manera quizá de entender las unidades de mapa es si yo pienso cada cromosoma como una división de, pónganle 50 partes, ¿sí? 50 unidades. Cuando yo tengo una frecuencia de recombinantes del 50%, es igual a la de los parentales, lo más probable es que esos dos genes que yo estoy analizando estén en cromosomas distintos, por la distancia en unidades mapa con la que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Cuando es menor a ese 50%, yo puedo decir de que esos genes están en el mismo cromosoma. Cuando la frecuencia de recombinantes es menor al 50%. Fíjense que yo acá puse, por ejemplo, 50% de frecuencias recombinantes, y este valor de 50% de frecuencias recombinantes, fíjense que se calcula los dos recombinantes dividido el total por 100. Es decir, que los dos recombinantes, cuando hay segregación independiente, como máximo van a ser igual a los parentales. Por lo tanto, siempre el valor máximo de frecuencia de recombinantes que yo pueda calcular va a ser de 50. ¿Sí? Siempre el valor máximo que yo voy a calcular con esta tabla va a ser de 50. Fíjense que si hay un valor, yo por eso puse 60 acá, si hay un valor mayor, la frecuencia de gameta siempre va a ser como máximo un 50%. Pero estos valores mayores a 50 unidades de mapa, como en estos casos, fíjense que acá dice 62, acá dice 0, en realidad, yo no quiero confundir, pero se calculan porque uno va sacando un gen al lado del otro, un gen al lado del otro, y los va ordenando de 0 al valor que sean. Fíjense, acá tenemos entre 0 y 107. Pero la fórmula siempre nos permite calcular valores entre 0 y 50. Es decir, que yo fui calculando entre 0 y fui calculando todos estos valores hasta este 44. Este ya 50,5 no lo puedo tomar con el 0. Pero si yo pude calcular todos estos valores intermedios, después yo puedo usar estos genes para calcular ligamiento entre estos genes y estos genes que están acá abajo.
puedo usar estos genes para calcular ligamiento con estos que están acá abajo, estos genes para ir calculando con los que están abajo, y en función de todos los genes que están cercanos, yo voy calculando la distancia entre estos genes, y luego, con la distancia de cada uno de esos genes, puedo saber el orden, ¿sí?, que ocupa cada uno y la distancia que tienen entre ellos. Es por eso que armo este grupo de ligamento, ¿sí?, este cromosoma con todas las distancias, ¿sí?, pero estos valores de distancia se fueron calculando entre genes cercanos. Nunca este de 107 se va a calcular con esto de acá de 4, por lo que la fórmula no me permite calcular más de 50. ¿Sí? Todo lo que esté en una distancia mayor a 50 no está ligado, es decir, este de acá de 10 no está ligado con este de 80, porque hay una distancia mayor a 50, hay una distancia de 73. ¿Sí? Ahora, todos estos genes que están, por ejemplo, entre 13 y 50, están todos ligados. El grado de ligamiento va a ser mayor cuanto más cercano está un gen del otro. Pero siempre que yo tenga un valor entre 0 y 49,9, yo voy a decir que están ligados. Por supuesto, el grado de ligamiento va a ser mayor cuanto más chico es el número. Siempre va a haber más ligamiento entre estos dos genes que están acá entre 4 y 5, que están más cerquita, va a haber más ligamento que entre el de 5 y el de 44. Pero igualmente van a estar ligados el de 5 y el de 44. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro. Van a estar ligados. Fíjense que la probabilidad de que haya ligamiento es mayor, o sea, de que haya crossover es mayor, porque hay una distancia más grande. Pero igualmente están ligados. Todo lo que está entre 0 y 50, o sea, entre 0 y 49,9 está ligado. Todo lo que de 50 no va a estar ligado. ¿Sí? El valor máximo